El fantasma errante. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, esto me pasó como en el 2019, 2020 más o menos. Yo soy católico. Uh-huh. Yo antes pertenecía a la religión pertenecía a la religión católica. Ahorita pues ya no voy muy seguido prácticamente. Yo en un evento que nosotros le llamamos Pascua, prácticamente a la Pascua, Uh-huh. un evento en el que nosotros, pues, yo era el coordinador y era en abril prácticamente. Pues, los muchos jóvenes llegaron, pero hubo un muchacho en especial que se llama Henry, porque el nombre se llama Henry. Sí. Cuando él entró, su mamá nos había avisado que teníamos mucho cuidado porque él había leído cosas que no debería haber leído, pero más no comentó qué situación o qué cosa es lo que había leído. Uh-huh. Entonces, al realizar la oración, porque estábamos todos los jóvenes, nos sentamos en círculo, estábamos haciendo una oración porque teníamos, digamos, era la Semana Santa, pues, estábamos dando oración, el Padre Nuestro y todo lo que uno hace en esa semana. Cuando el compañero que nos habían avisado, por como yo era el coordinador, se había sentado al lado mío. Pero el muchacho empezó a temblar, se empezó a sentir mal. Uh-huh. Pero como pues yo ahora sí que pues, al principio nada más le dije que si se sentía bien, si estaba bien, y pues él me dijo, sí, estoy bien, simplemente es el frío. Le digo, bueno. Pero después, de unos minutos después, él empezó a convulsionar. Ajá. Él desmayó y yo vi que se botó para atrás y empezó a temblar, empezó pues a convulsionar, y yo le hablaba y yo le decía, ¿estás bien, Henry? Henry, ¿te sientes bien, Henry? Pero no me contestaba. Él nada más estaba convulsionando y no me respondía. Uh-huh. Entonces yo, pues, como encargado del grupo, pues le pedí a la gente que lo llevaran y que lo lleváramos a Santísimo, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo llevamos, empezó a reírse. Como que cambiaba empezó la a reír. actitud. Ajá, se empezó a reír. Yo le decía, Henry, ¿te sientes bien? Henry, háblame, Henry. Y nada más se reía, y se reía, y se reía. No me hablaba, nada más se reía. Ajá. Oye, ¿tú sentías Entonces, pues ¿tú sentías como que no era él? Entonces en esto yo agarré y le dije a los muchachos, ¿sabes qué, muchachos? Vayan a buscar al padre, le digo, porque esto no es normal, le digo. Es la primera vez que nos pasa, después de tantos años, es la primera vez que nos sucede esto y esto no es normal. Digo, vayan a buscar al padre. Entonces ellos fueron a buscar al sacerdote, porque no es padre, era sacerdote. Ellos regresaron y nos dijeron que el sacerdote le había dicho que ellos no estaban consignados para esas situaciones. Uh-huh. Qué cosa. Su mamá ya nos había dicho que su hijo había leído cosas prohibidas. Entonces lo que nosotros fuimos, la idea que me entró fue decir, ¿saben qué? Vayan a buscar a la mamá. Eran como la 1 de la mañana, más o menos. Y ellos y mis compañeros fueron a buscar a su mamá. Cuando su mamá llegó, porque su mamá es curandera, cuando su mamá llegó, yo vi que su mamá traía la Biblia, traía flores, traía ramos, traía un montón de cosas que yo me preguntaba para qué eran. Uh-huh. Entonces su mamá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? A todos los que están aquí, dígales que se salgan del cuarto. Sí. Y pues yo agarré con ellos, hablé, ¿sabes qué? Pues salgan. Pero antes de que lo sacaran, yo hablé con la señora, le digo, yo me voy a quedar con usted, digo, porque pasó, digo, que nosotros lo estábamos agarrando y en primera a mi compañero lo arrojó, y mi compañero pues estaba gordito, lo arrojó como si fuera nada, pues nada más le dio un empujón y lo botó. Sí, con una gran fuerza. A una compañera la quiso morder de la mano. Y entonces yo le dije a la señora que pues yo
podía permitir que ella se quedara sola porque yo era responsable de eso, porque en ese entonces yo era el coordinador de la Pascua que estábamos haciendo. Ujú. Entonces la señora empezó a poner vela y empezó a tirarle agua bendita, porque yo me imagino que era agua bendita, porque le empezó a tirar y le empezó a orar y le empezó a decirle, a orarle, pero él nada más se reía. Él nada más se moría de la risa, él nada más se estaba riendo. Y yo la verdad, yo estaba pálido, yo temblaba porque yo no sabía qué es lo que estaba pasando realmente. Resulta que el joven estaba teniendo pues una manifestación espiritual, una posesión, y lo curioso es que su mamá es curandera, ¿no? Sí. Ok. ¿Y luego qué ocurrió, amigo? Ella llegó, te dijo salte, tú no te quisiste salir porque pues sentías la responsabilidad de que pues tú estabas de organizador, de coordinador. ¿Y luego qué ocurrió? Pues luego, pues la señora empezó y él tardó media hora más o menos lo que ella empezó a orar, empezó a decir. Uh-huh. Lo que ella me dijo, ¿sabes qué, muchacho? ¿Y quieres ayudar a mi hijo? Lee el Salmo 91, porque todos sabemos que el Salmo 91 es de protección. Uh-huh. Entonces pues yo empecé a leer el Salmo y empecé a leerlo. Fue cuando de repente el muchacho, bueno, cabe decir que el muchacho no tenía pupilas. Cuando yo lo vi, él no tenía su pupila en su vista, o sea, tenía los ojos blancos prácticamente. Oh, ok. Entonces cuando su mamá terminó, me dijo que ya estaba listo, y yo le pregunté si era verdad, y sí, y lo volteé a ver, y sí, ya él ya tenía sus pupilas ya normales. Uh-huh. Pues entonces yo le pregunté qué es lo que había pasado, por qué su hijo se había comportado así, cuál era el motivo, y ya él nos dijo que su hijo por Mercado Negro había comprado lo que era el libro, no me dijo más o menos, pero me dijo que era un libro negro, un libro de hechicería. Uh-huh. Y que él había leído todos esos libros y que él había intentado, digamos que invocar Sí. algo maligno, porque ya sabe que uno joven, pues la curiosidad lo mata. Sí. Entonces y yo le pregunté, yo le dije por qué no nos había avisado y cosas así, y a la muchacha que él había intentado morder, cuando salimos, ella se sentía mal. Sí. Y yo le pregunté si qué es lo que le pasaba. Ella dijo que se sentía mareada, que no se sentía bien, que estaba pálida, de hecho estaba muy pálida. Y en el momento en el que yo le fui a hablar, le digo, ¿te sientes bien? Le digo, ¿estás bien? Fue cuando empezó a vomitar. Sí. Y vomitó algo negro. Y luego, fíjate el... A ver, espérame. Dices que Y sacó algo negro. vomitó algo negro. Sí. Y luego, mi amigo. Y se estaba desmayando, porque ya se nos estaba yendo para atrás, pero pues nosotros la agarramos y le empezamos a dar aire, y ya fue que se empezó a controlar, pero vomitó cosas negras prácticamente. Sí. Ajá. Esas cosas pues las quemamos, Sí. pero en el momento en que las quemamos se escuchaban como crujidos, como llanto, como, no sé, como lamento prácticamente. Sí. Como que algo estaba llorando entre las cosas estas negras que estábamos quemando, se escuchaban crujidos de las cosas estas que estaban quemando. Uh-huh. Oye, amigo, pero eso que estaban quemando, ¿cómo que parecía? O sea, ¿era líquido o era una especie de hierba? ¿Qué era? Era como algo, era como carne negra, era como carne prácticamente, Sí. como carne así ahumada prácticamente, estaba negro, o sea, no era agua, era algo que, Sí. que si lo tocaba se sentía así como el pellejo del pollo, así, Uh-huh. así que si lo tocaba se veía aguadito y Gelatinoso. cosas así. Ajá. Y lo tocaban, pero con un palito lo estaban tocando y se veía feísimo, asqueroso prácticamente, y olía horrible, olía como a podrido. Ajá.
Y todo eso le salió de su estómago. De su estómago, ajá, porque él la intentó morder, pero antes de morderla, él le agarró la muñeca, le apretó la muñeca prácticamente. Sí. Entonces nosotros lo que pensamos fue que tal vez eso que él sacó, o eso que él tenía, tal vez se le pasó a ella, pero lo vomitó, o sea, tal vez no sé qué fue lo que pasó, pero ella lo arrojó y lo sacó. Ok. Y después de que hicimos eso, pues yo hablé con la señora y le dije, ¿sabe qué? Pues yo le dije, señora, no me lo comentó esta situación y es la primera vez que nos pasa. Pues yo le recomendé que era mejor que ella se llevara a su hijo a su casa, porque nosotros no teníamos esa poder o esa Posibilidad de ayudar. naturaleza de poder curarlo a él o poder controlar esa situación. Si no sabían qué hacer. Ajá, él agarró y nos dijo que no, que lo que él mal quería es que él se fuera de aquí. Ajá. Él nos dijo, no me quiero ir, el mal lo que quiere es que yo me salga de aquí y no viva esto que estoy viviendo por primera vez. Y pues él se quedó, y curiosamente después de que él salió de este encierro, Ajá. él iba en una moto manejando y se accidentó. Oh. Ay, qué mal. ¿Y qué le Él pasó? iba a su casa, él iba rumbo a su casa. Pero eso y fue dice otro que él día, se ¿no? acuerda, fue después del mismo día que salió. Ah, ¿sí? A ver, el día que salió se fue en su motocicleta. Su casa, Ujú. y él iba solito en su motocicleta manejando, Sí. pero él dice que se le salió la moto y se fue hasta allá contra un árbol y se accidentó. Sí. Oye, pero saliendo Y pudo lo tuvieron que manejar. cortar. Esa parte no se escuchó, mi amigo, se cortó otra vez. Le tuvieron que mochar los 4 o 5 dedos del pie prácticamente, se lo tuvieron que cortar. No me digas. Se lo cortaron y y después de eso el muchacho ya no regresó a la iglesia. De hecho, el muchacho actualmente hoy pues todavía sigue vivo, pero él escogió el mal rumbo de la vida. Ajá. Ay, O sea, escogió el mal rumbo porque se dedicó a cosas de ocultismo o a la delincuencia o qué. Se dedicó pues a la delincuencia, a drogarse, a tomar. Oh. Dejó de ir a la iglesia, dejó de ir a nuestra religión, pues ya se dividió y ya Se se perdió. metió en otro lado, se perdió exactamente. Y pues curiosamente igual desde ese día yo personalmente renuncié igual a la religión y a mi grupo. Igual ¿Por qué? algo me decía que yo no sé, pero algo me decía que yo no estaba preparado para esas situaciones y renuncié. Ya van como 4 años que literalmente yo ya no piso una iglesia y no voy a una iglesia, y me dediqué a leer cosas sobre cosas paranormales. He leído libros, veo muchos videos, documentales. Me dediqué más a eso prácticamente. He leído muchos libros sobre Salomón. Igual he leído los libros de Salomón, sobre todo lo que él ha hecho, las investigaciones de él. Todo eso me empezó a llamar la atención prácticamente sobre el paranormal. Oye, y entonces, bueno, de acuerdo a tus estudios que has realizado, la documentación que has tenido, ¿qué fue lo que ocurrió ahí, mi amigo? Pues yo puedo decir tal vez que fue un exorcismo, pero Una posesión, ¿no? donde yo he leído e investigado los exorcismos, siempre que una persona está exorcizada, aparte de la fuerza sobrenatural, habla otro idioma que no debería hablar. Que no conoce, se supone. Exactamente, él no habló, él simplemente se la pasaba riendo y riendo y riendo y riendo. Entonces yo puedo decir que fue una posesión tal vez sobre no puedo decir sobre qué, porque ni ella ni yo preguntamos el nombre de aquella persona, aquella criatura que lo haya poseído, porque no preguntamos el nombre. En ese entonces yo no tenía ese conocimiento sobre
los pasos que hay que seguir para poder saber si es una posesión o si es un exorcismo o si es un demonio se le metió, cosas así. Ok. Entonces, puede pasar. Yo o que ella tampoco no sabía, porque fue mi conclusión igual. Que tenía una enfermedad. ¿Cómo dijiste? No, mi conclusión fue después decirle a su mamá que a lo mejor lo que él tenía era una enfermedad, porque después yo conozco un tío que cuando él le da convulsiones y así le pasa lo mismo, pero es una enfermedad que le pasa a muchas personas que es natural, que epilepsia. Empiezan a convulsionar. Empiezan a convulsionar y empiezan así, pero es porque pues es su enfermedad que pues mucha gente tiene, y eso fue lo que yo me quise creer. Realmente no sé si fue algo paranormal o algún exorcismo o algo así, porque realmente yo me quise tener la idea de que a lo mejor era alguna epilepsia, fue lo que yo quise creer, que a lo mejor los sentimientos fuertes sobre esa situación a lo mejor a él lo llevaron a tener ese tipo de ataque. Sí. Bueno, fue lo que yo me quise creer, sí, amigo. Fíjate que interesante tu postura, y también se me hace pues un poquito decepcionante que ningún sacerdote te quiso apoyar en ese momento. No, pues es que pues, a mí lo que me dijeron es que ellos no estaban preparados. Yo en ese entonces yo no sabía que los sacerdotes tenían que estar preparados para... Sí, pero si ellos no estaban preparados, tú menos, mi amigo. Y pues realmente pues de hecho ese día yo me enojé y yo me sentí muy mal porque la responsabilidad cayó sobre mí. Claro. Caray, las cosas que suceden. Híjole, pues así es. Tavo, pues te agradezco mucho que nos hayas regalado esta experiencia, que nos hayas comentado todo esto que viviste, que debió haber sido aterrador. Tan es así que te alejó de la iglesia, ¿no? Sí, me alejó. Hasta el día de hoy yo no he pisado a la iglesia y no he podido ir. No he podido ir para allá. Siento que ya no puedo prácticamente. Qué lamentable, mi amigo Tavo. Pues muchísimas gracias, brother, que tengas una estupenda noche. En el mes de diciembre mi hermana fue a pasar Navidad a Texas con unos amigos de ella, y en este caso esta persona, su amiga, hace 4 años perdió a su mamá por cáncer de páncreas. Ella, aparte de ella, tenía un hermano más chico, o entre comillas, ¿verdad? Porque para esas fechas él tenía 30 años, hace 4 años. Pero este muchacho vivía con su mamá, entonces para él fue muy duro presenciar pues que la mamá murió de cáncer de páncreas. Él de por sí era una persona depresiva, entonces pues se hizo un poco más fuerte la situación, empezó a tomar, a tener problemas de todo tipo, laborales, sentimentales. Entonces se fue para abajo totalmente, y esta persona, la amiga de mi hermana, pues todo el tiempo trató de cuidarlo, alentarlo, a llevarlo para tomar medicamentos, porque le dio cirrosis. Entonces, de una u otra forma, pues ella trató siempre de estar con él, cuidándolo, a pesar de que pues para los dos fue muy fuerte haber perdido a su mamá. El caso es de que, como les comenté, la mamá murió, hace 4 años, en enero. Y este muchacho, al paso de un año, se fue totalmente para abajo. Entonces, un día en que él ya estaba en cama por su condición, ya estaba viviendo en la casa de la amiga de mi hermana. Entonces su marido de ella y sus hijos pues decidieron ir a dar un paseo, pero ella dijo no, yo me quedo con mi hermanito, porque así le decía, ustedes vayan, diviértanse, yo me quedo con él a cuidarlo para que no se quede para nada solo. Entonces ella comenta que se recostó junto con él a ver la televisión. Él estaba acostado, él estaba muy malito ya, y estaban viendo la televisión. Llegó un momento pues que le dio a ella sueño y la apagó, se quedó acostada junto de él, y en eso pues ella lo tomó de la mano, estuvieron pues conversando cualquier cosa, y hubo un momento que hicieron silencio,
y empezaron a escuchar que dos personas conversaban en el cuarto donde se encontraban. Entonces se quedaron un poco sorprendidos porque ella, aunque no dijo nada, esa voz se le hacía familiar a la que era de su mamá, de ellos. Y ella escuchaba que ella tenía una conversación, su mamá tenía como una conversación con un hombre. Y lo que más ella, pues, entre la sorpresa, el miedo, todos los sentimientos, pues sintió que esa conversación empezó a sentir como si esos seres estuvieran arriba de ellos conversando, arriba de donde yo estaba recostada con su hermano. Entonces, entre la sorpresa de ella de querer poner atención, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaban hablando, cuando sintió un silencio, volteó a ver a su hermano y su hermano ya había fallecido en ese momento. Entonces ella asume que fue su mamá y a lo mejor su papá, pues que fueron por su hermano, para que se fuera tranquilo. Y así fue, él murió tranquilo, y pues esa es la experiencia que le tocó a ella en ese momento tan fuerte. Carlos, ¿desde dónde nos escuchas? De Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presente, aquí les vamos a poner una palomita a los amigos de por allá. ¿Ya estás en casita? Sí, aquí estamos. Muy bien, ¿y tu aquí relato? Con un poco de frío, pero todo bien. Sí, en varias partes de la República está haciendo mucho frío, pero esto nos da un ambiente tétrico, como siempre lo hemos dicho. Así es que vamos a escuchar tu experiencia. Bueno, pues cuando yo tenía 14 años, mis papás se separaron. Sí. Entonces, pues, ya cuando entré a la preparatoria, pues ya cada quien, o sea, tanto mi papá como mi mamá, pues empezaron a rehacer su vida con sus parejas. De hecho, mi mamá se fue a vivir a Dallas, Texas. Entonces, debido a eso, mi hermano, tengo un hermano que es 5 años menor que yo, nos fuimos a vivir con mi papá, con su pareja. Sí. En esa época, habían comprado una casa que estaba al ladito de la casa de los papás de la pareja de mi papá, o sea, de mi madrastra. Sí. Entonces, yo me acuerdo que cuando compramos esa casa, habíamos escuchado que habían dicho que ahí se aparecía una señora vestida de blanco. Sí. Pues la verdad nosotros, o sea, somos creyentes, pero no tenemos así de creer en fantasmas y cosas así. Uh-huh. En mi vida yo había experimentado algo paranormal hasta que llegué en esa casa. Entonces, es una casa de 2 pisos. Bueno, era una casa de 2 pisos. Estaba lo que es la sala. Había un pasillo donde estaba la recámara de mi papá y su esposa, el baño, estaba la habitación donde nos quedábamos mi hermano y yo, y enfrente estaba la habitación que utilizábamos como área de entretenimiento, donde teníamos la computadora, la televisión, y había ahí las escaleras al segundo piso. Se supone que ahí era donde habían dicho que se aparecía la señora. Uh-huh. Okay. Entonces, al estar viviendo ahí por primera vez, empecé a sentir lo que es la parálisis del sueño. Nunca me había pasado hasta que nos mudamos en esa casa. Sí. Al principio era que no me podía mover, o sea, era como si tuviera los ojos abiertos, podía ver alrededor, o sea, podía ver la cama de mi hermano dormir, pero no me podía mover, o sea, mover los ojos, pero estaba yo inmóvil. Paralizado. Pero luego, exacto, pero cada vez la intensidad cada vez se fue poniendo más tétrico, porque yo incluso llegaba a ver que alguien abría la puerta de la recámara. O sea, pero no veías quién era, sino que nada más la abrían. Exactamente, yo veía que la puerta se abría. Y entonces, y siguió avanzando hasta tal grado que yo llegaba a sentir que alguien se sentaba al lado de mí. Uh-huh. Pero yo no veía nada. Y yo sentía así, o sea, porque yo sentía dónde se subía la cama. Uh-huh. Pero no podía ver yo nada.
Y yo me acuerdo que uno de los momentos más tétricos fue que incluso llegó a pasar eso, que llegué a sentir que alguien se sentaba y me empezaba a tocar la pierna, como si me estuviera acariciando. Entonces yo llegué a platicarle eso a mi papá, a su esposa, y pues diciéndome, no, es que está soñando, o sea, siendo muy escépticos, porque al único que le pasaba era a mí. Entonces yo la verdad pues sí me sentía yo muy incómodo, porque ya me pasaba a veces de 2 a 3 veces por mes. Sí. Entonces, pero la situación, o sea, como que la definitiva, la que fue la peor, fue una vez que no recuerdo por qué ese día me quedé yo solo en la casa. Entonces yo estaba haciendo lo mío, pues yo me acuerdo que iba a ir al cuarto donde se supone el que es de entretenimiento. Sí. Iba a ir, no recuerdo para qué, y donde voy entrando, es como a veces cuando te pasa que por el rabillo del ojo piensas que ves algo, y volteas y no ves nada. Sí, sientes nada más la presencia. Sí, entonces por el rabillo del ojo yo pensé ver a alguien en las escaleras sujetándose del barandal. Entonces cuando volteo a ver, la veo por primera vez. Haz de cuenta, era una mujer vestida de blanco, con el cabello negro, y no me acuerdo muy bien, o sea, su tono de piel o cosas así, pero lo que sí recuerdo es la mirada que me estaba dando, porque era una mirada, no sé, o sea, no podía describirlo como si me estuviera viendo, o sea, como si me estuviera espiando, así, no sabría cómo describirlo, pero el problema, lo que pasa es que yo sentí que se me helaba la sangre. O sea, era una mirada que me dio entre miedo e incomodidad, y en ese momento salí corriendo de la casa. Y yo decía, es que ¿qué voy a hacer? Porque era como si la hubiera visto clara, o sea, no la vi transparente ni nada, o sea, como si estuviera ahí una persona. Sí. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue que agarré mi celular y bajé, tenía una aplicación de la Biblia, y me puse a leer el Salmo 91. Sí. Porque me vino el recuerdo de que supuestamente, o sea, el recuerdo de que el Salmo 91 es un salmo de protección. Así es. Sí, entonces pues yo empecé así, ay, pastor, nada me faltará y tal. Y empecé así, lo dije primero en la entrada de la casa, luego entré en el comedor, en el pasillo, en mi habitación, luego lo dije en el cuarto donde yo la encontré, subí las escaleras y volví a decirlo, ya con más firmeza en mi voz. Sí. Pero yo ya no quería estar en esa casa, yo ya no me sentía a gusto. Entonces, pasando unos 6 meses, mi novio y yo nos mudamos en lo que es actualmente nuestra casa, y desde ese momento ya no volvió a pasar lo que era el parálisis del sueño. Ya llevo como 5 años viviendo aquí y no he sufrido de parálisis del sueño. Vaya. Entonces, hace apenas como 2 años, más o menos, mi papá me habló porque hubo hace como 1 año y medio más o menos, que hubo una tormenta muy fuerte aquí en Nuevo Laredo. Sí. Y haz de cuenta que esa tormenta pues hubo mucho daño en varias casas. Y lo curioso es que el segundo piso del área donde apareció la señora, donde eran las escaleras, se destruyó. Entonces pues mis papás remodelaron, ya no hay un segundo piso, quitaron las escaleras, de hecho hicieron una puerta corrediza que da al patio de atrás. Entonces mi papá me habló para decirme, oye, ¿sabes que estoy sacando muebles? ¿Te quieres llevar algunos? Y le dije, pues sí, y me iba a llevar el mueble de la televisión. Sí. Entonces le pedí a un amigo, esto pues normalmente no se lo conté a nadie,
La única persona que lo sabía era mi novia y mi familia con la que vivía. Entonces un amigo me iba a ayudar a llevarme ese mueble, un amigo que aprecio mucho, porque él tiene una pick-up. Sí. Entonces en el momento que entra a la casa y nos llevamos al mueble, ya nos íbamos a mi casa para acomodarlo, me dice, oye güey, no manches, pues siente una vibra bien fea. Y pues fue cuando yo, y él cree, este amigo cree mucho en los temas paranormales y todo eso, y pues le comenté y me dijo, es que si hay algo, y se me hace que ese espíritu o ese ser estaba pegado contigo, o sea, traído contigo. Y yo nomás estaba agradecido de que qué bueno que no se vino conmigo a esta casa. Pero sí, y es curioso porque hay muchas fotografías que nos hemos tomado en esa casa de fiestas que hemos hecho, o sea, de Año Nuevo, de Halloween, así, donde en las fotos salen unos orbes de luz en ciertas posiciones y normalmente salen arriba de la cabeza. Pero, lado, sí. ¿tuyas? No solamente en mí, o sea, en varios familiares, o sea, no sé cómo te digo, son como unas bolitas de luz Sí. que en las fotografías ahí se ven, o sea, que y se posan siempre en lo que es en la cabeza de las personas o al lado. Fíjate, esto podría también representar la existencia de lo que nos estás comentando, la presencia de algo. Sí, no, yo desde ese día ya no regresé a esta casa, no he querido nada, porque sí tuve estas experiencias muy poco gratas. Oye, pero ¿alguien más comparte contigo esa opinión? ¿De los que estuvo ahí? Mi novia, una vez que la llevé a la casa, igual antes de que empezábamos a salir en esa época, sí me había comentado que sentía algo muy raro, o sea, no se sentía cómoda en la habitación esa, en la que te digo que era la habitación de juegos, porque era donde más sentías una vibra muy pesada. Vaya, pues... Pero sí, pero al que le pasaron cosas, nada más se fue a mí. Ok. Tú debes ser más perceptivo. Así es. No sé si sea perceptivo o el más débil, no sé. ¿O tienes más sensibilidad? Que lo que sea, lo que haya sido, pues tenía algo, si no contra mí, o se sentía afecto a mí. Ok. En esa parte del relato en que tú con fuerza dijiste el salmo y como que mostraste autoridad, fue cuando se terminó. Entonces yo creo que esta también es un ejemplo y una manera en la que algunos amigos que estén escuchando y se sientan identificados con lo que tú viviste, pues es una manera también de protegerse. Sí, no, ¿verdad? Yo siento que como todo, o sea, hay seres, es como los bullies, ¿no? De que te empiezan a molestar y hasta que tú les dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, hermanito, bájale. Es cuando ya como que, porque creo que yo sí siento que se alimentan pues del miedo, de la tristeza y todo eso. Entonces cuando tú los enfrentas, como que ya es cuando ya te sueltan, porque te digo, desde ese momento ya las sensaciones ya no volví, o sea, hasta que me mudé de esa casa fue cuando ya no tuve más los parálisis del sueño y ya no la volví a ver. Pero te digo, cuando fuimos a recoger mi amigo y yo ese mueble, fue cuando él me dijo eso de que oye, se siente una vibra pesada. Entonces no sé cuál haya sido la verdadera historia de esa casa, pero o sea, sí se siente algo, o sea, sí, extraño. Incomodidad, ándale, esa es la palabra. Oye, Carlos, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por haberme permitido participar. Me encanta mucho su programa. Gracias, y yo amigo. los escuchamos. Gracias, saludos. Quiero contarles lo que me pasó en el 2016, 2016 más o menos. Bueno, yo tenía en ese momento como unos 16, 17 años de edad. Ya fue hace algún tiempo.
Bueno, lo que pasó fue que yo estaba con unos compañeros, éramos como 5 o 4 compañeros. Siempre frecuentábamos esa casa donde estábamos y bueno, como un día normal, un día como cualquier otro, estábamos conversando entre nosotros y se nos hizo muy tarde. Cuando vimos eran, no sé, las 3 de la mañana y yo era un niño y vivía como a unos 20 minutos de ahí caminando y siempre acostumbré a irme a pie. Y bueno, ya como que después de que habíamos hablado, quedamos en que ya yo me iba a ir. Y bueno, en el momento de que ya nos estamos yendo, nosotros habíamos... bueno, cabe acotar que habíamos hablado cosas de terror, habíamos hablado sobre brujas y todo ese tipo de cosas. Pero como de costumbre no nos pasó nada, ya cada quien se iba a su casa. Sí. Y ya cuando estábamos a punto de irnos, sentimos un golpe súper fuerte, como que si se cayera algo, como que si cayera algo en un techo. Los techos de esa zona son techos como, de cuenta, como de zinc. De esa casa en específico, era el techo como de zinc porque era una casa alta, tenía como 3 pisos. Entonces, bueno, el último piso ya era como que un techo de zinc. Pero bueno, resulta que escuchamos ese sonido y bueno, le preguntamos a mi amigo, ¿qué pudo haber sido eso? Él nos dice que no, que eso no es nada. Sí. Ya cuando nos vamos, él nos está abriendo la puerta, vemos justamente al frente de la casa donde estamos saliendo, yo recuerdo, éramos 5 amigos y todos vimos lo mismo. Yo recuerdo que vi una muchacha, un joven, como de 24 a 27, 28 años. No llega a los 30, pero una muchacha muy linda. Nunca le dimos su cara porque cuando ella salió yo lo que recuerdo que cuando yo la vi salir de esa casa, su mirada, su cara está enfocada en un teléfono. Así que yo no pude tener contacto visual con ella, solo vi su cuerpo y bueno, una muchacha muy linda, recuerdo. Tenía un top y una franelita de esas que se usan así, que son cortas, y un short también corto, y una muchacha normal. Ella sale y se nos adelanta, ella se fue delante de nosotros. Cuando nosotros salimos, la cuestión, ella está como unos 5 metros más adelante de nosotros, va con el teléfono todavía. Yo decido decirle que cuidado pues con el teléfono, porque la verdad que la zona en ese momento era un poco peligroso y se lo dimos como consejo y ella voltea, pero estaba como a 5 metros, pero igual no le pude ver la cara y no hizo nada, simplemente volteó, se nos quedó viendo y siguió. En eso, que bueno, seguimos caminando y ella está en el portón de la residencia donde estábamos y sale, cruza la calle y ya nosotros llegamos en el portón, siempre con una distancia como de 5 metros. Y ahí ella empieza como que a caminar un poco más rápido y cruza la calle. Justamente del lado del frente era una doble vía. La vía de los carros que suben y del otro lado la vía de los carros que pasan y una isla en el medio. Del otro lado había hay un parque donde la gente hace ejercicio, es un skatepark. Y bueno, ella cruzó hacia ese parque y justo cuando logró conseguir un árbol o una mata, era un árbol pequeño en realidad, con que refugiarse, se postró justamente detrás del árbol y nosotros vimos como, ya nos estábamos alejando, pero vimos como llegó a ese árbol y sentimos como nos estaba viendo. Todos nos quedamos parados viendo, asombrados, y vimos como se empezó a convertir en un perro o en un gato, yo no sé, pero literal, de ser una persona, una muchacha muy hermosa, muy linda, se convierte en un pincher, literal, un perro pincher. Cuando nosotros vimos eso, que el perro se queda justamente ahí parado viéndonos, sí. Te podrás imaginar cómo nos sentimos nosotros 4, sí, claro. 3 amigos más y yo,
sea, algo indescriptible. Yo nunca voy a olvidar eso. Un escalofrío y un nudo en la garganta, y en ese momento yo me olvidé que yo estaba con mis amigos y ellos también me imagino que se olvidaron de que estaban conmigo, que al final todos salimos corriendo y nos vimos como unos 30 metros más adelante a contar la historia porque no nos creíamos lo que nos había pasado. Y bueno, eso es algo, me han pasado muchas cosas, pero eso fue algo que a mí verdaderamente me impactó porque fue un encuentro directo, o sea, fue algo que yo pude ver. Otras cosas que me han pasado son escuchar sonidos, una vez me tocaron, pero eso fue algo directo y algo sumamente increíble para mí, no tiene explicación. Yo en sus programas he escuchado hablar de los nahuales, llegué a pensar que eso que yo vi fue un nahual, no sé. Yo les quiero a ustedes pedir alguna respuesta o que pudiesen ustedes creer que haya sido eso. Eso pasó en Venezuela. Yo soy venezolano, eso fue en Venezuela. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les guste. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Felipe, estás exactamente en Medellín. Sí, estoy exactamente en Medellín, en la ciudad de Medellín. ¿Y qué tal? ¿Por allá también hay relatos espeluznantes? Pues no como los mexicanos, porque ustedes, sinceramente, así como dicen ustedes se rayan. Dame un segundo. Estoy ocupado, Ustedes sí la sacan del estadio. Ustedes tienen muy buenos, pero sí tenemos bastantes. Ok. Más que todo, ahora que están hablando sobre criaturas y sobre todo esto, la mitología colombiana ha dado a nuestra geografía, como tenemos muchísimo de monte y tenemos selva y no sé si saben, pues tenemos parte en el Amazonas. Sí, entonces claro. tenemos una mitología muy nutrida de personajes o de este tipo de criaturas. Por ejemplo, acá en Colombia nuestra división política son departamentos. Entonces está el departamento de Cundinamarca, está el del Atlántico, lo que para ustedes son los estados. Okay. En el departamento de Antioquia, que es donde yo vivo, donde yo pertenezco, tenemos varios, como por ejemplo la Madre Monte. La Madre Monte es un ser que se puede encontrar muy adentro de las selvas o muy adentro de los montes, como lo dice su nombre, y este ser lo que hace es robarse los niños, y se los roba, los desaparece y los mata. Eso es por una parte. También tenemos mucho de duendes. De hecho, mi madre es de un departamento que se llama Risaralda y es de un pueblo que se llama San José. Y en este pueblo literalmente hacen las fiestas del duende. O sea, literalmente cada año le hacen las fiestas al duende. Entonces, cuando estábamos pequeños, siempre que íbamos a la finca de mi tía, a la hacienda de mi tía, siempre lo primero que nos decían era que no fuéramos a irnos con ningún niño. Que no nos fuéramos a ir con ningún niño, que si algún niño nos invitaba a jugar, que no nos fuéramos. ¿Por qué? Porque allá se cree, y varias veces dicen que ha pasado, el duende se lleva a los niños y no los mata ni les hace nada, pero sí los deja muy lejos y los hace perder. Tenemos relatos, por ejemplo, o tenemos seres como por ejemplo la patasola, que es más para los llanos, que es en la frontera con Venezuela. O sea, si miramos el contexto histórico de las leyendas y de los mitos, todas cumplen como con este trabajo de enseñar, de dar buenos hábitos. Entonces sí tenemos acá algo muy nutrido, porque Colombia, aunque es un territorio y no es tan grande, no es tan extenso, Colombia sí es muy pluricultural. O sea, tenemos muchas raíces, tenemos raíces africanas, tenemos raíces españolas también, y también tenemos raíces indígenas.
Entonces toda esta mezcla de cosas lo que va generando es que, por ejemplo, nuestra tradición oral y nuestra tradición de mitos y de todas estas cosas es muy nutrida. Tenemos, por ejemplo, seres como la Madre Monte, que ya se las mencioné, la Patasola, que es un ser que cuenta que era una mujer que le fue infiel al esposo y el esposo la mató. Entonces primero vos ves una mujer muy bonita, cuando menos pensás te sale el monstruo así muy similar a este ser de la Ciguanaba. Uh-huh. Tenemos por ejemplo acá hay una tradición acá en Antioquia más que todo hay una tradición muy marcada de bueno, ustedes son los muertos, pero nosotros les llamamos las ánimas. Uh-huh. Entonces y ese yo lo hablo por experiencia propia. A ver. Hay una persona que su padre o sea, el padre de la persona le hereda al hijo la tradición, y esta persona es el animero. Sí. ¿Qué pasa? Siempre acá en Colombia se considera que el mes de las ánimas es en noviembre. Uh-huh. Resulta que siempre en noviembre, en las partes, más que todos los pueblos o así, hay una persona que va a las 12 de la noche hasta el panteón, hasta el cementerio, con una campanita a llamar las ánimas. Y llama a las ánimas y va y recorre el pueblo, y cuando termina de recorrer el pueblo, vuelve y lleva a las ánimas. A mí me pasó que estaba con un amigo. Estábamos en un pueblo cercano acá de Medellín que se llama Copacabana, y resulta que nosotros estábamos en el balcón de la casa de él, y cuando comenzamos a escuchar la campana, él vivía, los abuelos de él toda la vida habían sido de ese pueblito, y fue la primera vez que yo escuché eso, que yo escuché pues la historia. Cuando él iba... Sí. A ver. ¿Cuándo eso? Le decía que no se fuera a asomar por la ventana y todo. Nosotros comenzamos a escuchar la campana. Ajá, que no se asomaran. Sí, que no se asomaran, no se puede asomar. Y comienza, y yo digo, oye, y te digo, no, es que es un hombre de 25, 26 años, estuvo en el ejército. El tipo pues no era pues miedoso, que digamos, y te aseguro que comenzó a escuchar la campana y ese hombre se puso pálido, se puso blanco, y apenas sentía la campana más cerquita, me dijo, parce, vámonos para adentro. Y yo no, pero quedémonos acá, no, vámonos para adentro. Cuando ya nos entramos fue que se puso a contarme la historia. Estábamos encerrados, estábamos pues en el cuarto, y comenzamos a escuchar la campana cerquita, y te aseguro que se escucha la campana y se escucha el murmullo de ponle tú 50, 60 personas, como si estuvieran rezando, pero en voz baja, así se escucha. Yo me puse chinita toda la piel, tengo la verdad, me dio mucho susto. Y entonces ahí fue que él me dijo, ya me dijo, pongámonos a rezar un Padre Nuestro. Pero entonces es más o menos de las historias que hay acá en Colombia. Después de muchas más, pero como lo que te pudiera contar. Ok, Felipe, pues es que hay mucho todavía, y nos da también enorme gusto saber que amigos allá en Colombia nos están escuchando. Muy buenas noches, yo y Nacho. Saludos. Soy yo molestándolos para contarles una pequeña anécdota que me pasó en mi casa. Cuando yo tenía fácil como unos 16 años, 15, 16 años. Bueno, para entrar un poco en contexto, en mi casa se divide en dos partes. En la parte de arriba es donde viven mis papás. Está un cuarto, una sala, tiene un cuarto, un baño y un cuarto donde dormía mi hermano.
Y despegado de esa casa, en el patio se podría decir, está el cuarto donde yo dormía antes. Pues bueno, ya nos habían dicho varias ocasiones mis hermanos que espantaban ahí. Llegué a tener varios sucesos paranormales también yo, pero nada fuerte hasta en ese momento. Hasta en una ocasión que recuerdo que me tocó jugar en la selección, yo jugaba en la selección de básquet del Cebetis 237, de aquí de Tijuana. Sí, amigo. Y me tocó llegar tarde a mi casa, eran como las 7 de la noche. Y recuerdo que yo iba a ver a mi novia en aquel entonces. Pues llegué, me bañé, cené. Dije, pues ahorita me voy, ¿no? Me cambié, me puse las calcetas. Y me recosté un rato, dije, ahorita voy a descansar un poco y ya me voy. Bueno, no supe en qué momento se me hizo noche, pero con tal que ya no pude ir, ya tenía varias llamadas perdidas de en aquel entonces la que era mi novia y pues dije, no, pues ya se me hizo tarde, ya ni para qué. Me quité la ropa que tenía, me volví a cambiar. Cuando volteé hacia la entrada en el cuarto donde yo dormía antes, recuerdo que yo dormía en mi cuarto, estaba apagada la luz, y en el otro cuarto que estaba en el fondo estaba la luz prendida, yo siempre la dejaba prendida, porque pues yo ya más o menos sabía lo que había pasado ahí, ¿no? O sea, como quien dice, por precaución. Sí. Pues dejé la luz prendida el otro cuarto y cuando yo me acomodé para volverme a acostar y volteé, miré que estaba una señora viéndome. Recuerdo que en aquel entonces pues no me dio tanto miedo como ahorita que ya lo pienso, ya me da un poquito más de miedo, ¿no? Pero en aquel entonces pues no lo sentí no, la verdad ni siquiera no entiendo por qué no me dio tanto miedo. Pero yo recuerdo que me levanté, me fui, me asomé y pues no había nadie en el cuarto. Esa fue la primera vez que me tocó mirar a la señora que espantaba en mi cuarto. Fue la primera vez que yo la miré claramente que ella estaba ahí. Bueno, en otra ocasión, fue un sábado, pues me iba a patinar con mis amigos. Nos íbamos a las 5:10, un lugar aquí muy conocido en Tijuana. Nos fuimos a patinar a las 5:10, comimos un rato, platicamos, llegué a mi casa. Y pues cené con mi familia, platicamos un rato, me fui a acostar en mi cuarto y recuerdo que pues yo tenía mi cama pegada, entrabas a mi cuarto y tenía mi cama en la esquina y a un lado de mi cama tenía un sillón que yo lo usaba como tipo ropero, ¿no? Doblaba toda mi ropa y pues la dejaba acomodada en el sillón. Y recuerdo que en esa ocasión estaba dormido y me llamaron por teléfono. Me llamó un amigo y pues me empezó a platicar que tenía problemas con su familia y estuvimos un rato platicando, ¿no? Como unos 40 minutos, una hora. Y recuerdo que pues ya cuando yo colgué, ya terminé la llamada, volteé hacia un lado para acomodarme mejor y volteé hacia donde tenía el sillón. Y en esa ocasión yo recuerdo que a un lado, ni a 1 metro de mí, estaba una señora sentada en el sillón y estaba mirando hacia enfrente. Yo recuerdo que todavía la volteé, la miré y enfoqué bien, o sea, como diciendo, ¿realmente lo estoy viendo? Y enfoqué para verla bien y literalmente estaba la señora. No miré su rostro, no pude distinguir su rostro, pero sé que era una señora por el pelo y realmente no miraba porque como que la figura o la esencia de la persona era oscura, pues yo no alcanzaba a distinguir su cara ni su nariz, pero sabía que estaba ahí porque yo miraba que estaba sentado. Y recuerdo que lo que hice fue me volteé hacia el lado de la pared y pues me quedé dormido, literalmente me quedé dormido, no me dio miedo ni nada por el estilo, me quedé dormido. Entonces ya yo no le contaba a mi familia porque pues sentía que no me iban a creer, sentía que iban a decir, no, este morrillo está loco, ¿no? Me sentía extraño en el aspecto de que yo siempre le he dicho de que muchas veces, por ejemplo, llaman a la radio y explican cosas y uno como radio escucha se podría decir, lo piensa y muchas veces dicen, no creo, no, lo mío es muy ficticio. Pero como en este caso, que ya te pasa algo, o que ya has tenido un encuentro de esa magnitud, ya te pones en los zapatos de las personas y ya te das cuenta que realmente sí existe y que realmente pues sí pasa, ¿no?
Y también te das cuenta que es muy difícil que alguien pueda creerte como yo, o sea, decir, no, pues yo miro a esta persona, es muy difícil que alguien te crea, o sea, que diga, no, ¿sabes qué? Sí es real. Para mí yo lo miro que alguien que tú le cuentes es muy difícil que te crea una situación así. Y en aquel entonces yo tenía como que una relación más cercana con mi hermano y yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues yo le cuento a mi hermano y él va a tener como que un entendimiento más profundo conmigo y más porque mi hermano es psicólogo y dije, pues va a tener como que un trato más cercano conmigo. Y sí, me hizo caso y como que me escuchó, pero no me creyó del todo. La tercera ocasión que a mí me pasó algo ahí, recuerdo que yo llegué y en esa ocasión mi hermana, tengo una hermana que pues vive por las 5:10 y ella tuvo problemas con su pareja, entonces ella se fue a la casa y pues le prestaron el cuarto que estaba a un lado de mi cuarto en aquel entonces. Ella dormía en el mismo cuarto que yo, pero estaba dormido y pues ella se metió tarde porque pues estaba hablando con su expareja, tenía sus problemas. Y yo recuerdo que escuché cuando se metió, se acostó y yo estaba dormido. Y de rato escuché que, bueno, no escuché, sino que sentí que alguien se recargó en mi cama. Cuando sentí que alguien se recargó en mi cama, yo pensé que era mi hermana y pues en esa ocasión pues estaba todo apagado. Y yo pues lo que hice fue medio me enderecé, volteé a ver a la esquina de la cama y miré que alguien estaba sentado ahí. Cuando alguien estaba sentado pensé que era mi hermana, pero la persona que estaba sentada ahí era demasiado delgada. Y fue donde me di cuenta que pues no era mi hermana. Y así le dije pues de que recuerdo, no sé de dónde agarré valor, pero sí le dije que pues que no me molestara. Yo realmente no quería saber nada de ella y pues que yo tenía muchas cosas que hacer, tenía que irme de la escuela al día siguiente, entonces quería que me dejara en paz. Dije, o sea, si tú estás aquí, pues está bien, ¿sí entiendes? O sea, tú vives en este plano, en mi casa, pues está bien, no pasa nada, quédate aquí. Yo simplemente nada más te pido que no me espantes, que me dejes dormir a gusto y pues haz lo que tú quieras. Eso fue lo que yo recuerdo que le dije. Y pues yo le conté a mi hermana y mi hermana también me dijo que también ella había sentido varias cosas. Ella no había mirado, pero ella se había sentido como que alguien estaba ahí, que alguien caminaba. Y ya fue donde yo le volví a decir a mi hermano, ¿sabes qué? Mira, pasó esto. Y mi hermano me dijo, no, ese pues, para ver si es cierto, dijo, yo me voy a quedar a dormir ahí en el cuarto contigo y así nos quitamos de broncas. Y porque mi familia como que ya estaba empezando a creerme, pero no me creía todavía del todo, ¿no? Entonces mi hermano es más grande que yo y dijeron pues que él vaya y él va a ser como quien dice el voto de confianza, ¿no? Ya a ver qué pasa. Bueno, mi hermano se quedó dormido en otro cuarto, yo también me quedé dormido en mi cuarto. Y recuerdo que en esa ocasión, como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, mi hermano me despierta y me dice, ¿sabes qué? Pues déjame, hazme un campito aquí en tu cama, ¿no? Porque pues estoy escuchando que pues alguien entra al cuarto y ya miré que alguien está parado aquí en la entrada de la casa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues la verdad, tú nunca me creíste, pues no, quédate en el suelo y arréglatelas como puedas, ¿no? Recuerdo que se acostó en el suelo mi hermano y casi en cuanto él se acostó a dormir y platicamos un poco de lo que estaba pasando. En el otro cuarto escuché cuando alguien se acostó en la cama, porque el catrecito ese, en pocas palabras, pues estaba viejo, ¿no? Ya estaba viejito el colchón y la basecita. Se escuchó cuando alguien se acostó y al momento de acostarse escuché que alguien respiró como una respiración profunda, ¿no? Una exhalación profunda de descanso y ya fue todo lo que pasó. Ya fue cuando mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Pues si pasan cosas extrañas allá atrás, también le dijeron a mi mamá y mi papá. Y pues, y ya mi papá y mi mamá, ellos daban pláticas en un grupo que se llama MFC aquí en Tijuana, que se llama Movimiento Familiar Cristiano. Es como para parejas que tienen problemas, ellos daban pláticas para todo ese tipo de personas. Entonces pues ellos ya tener como un acercamiento más a la iglesia, a tener un acercamiento más a Dios, pues ellos dijeron que pues ellos iban a hacer un desalojo de energía que estaba ahí, pues iban a tomar cartas en el asunto, ¿no? De una manera más espiritual. Pues ya se los contaré más adelante y espero que les haya gustado mi relato y espero que tengan buenas noches y les mando unos saludos a todos mis amigos del chat, a los que se toman el tiempo de
perdí saludarme. Y un gran abrazo a Nacho y Gracias, a amigo, Gina igualmente. para que sigan haciendo que sigan formando parte de este espacio Así es. que nos ayuda mucho, ¿no? A las personas que aún seguimos creyendo en esto. Y Claro. pues muchas gracias por escucharme y Al lo contrario. estamos viendo. Con mucho Saludos. gusto. El fantasma errante.